nombre es Damián Valenzuela Mayer, soy tucumano. Trabajo en varios países del mundo y hoy tengo el grato honor de ser invitado por la Fundación de Tucumán, de la cual fui partícipe y maestrante. Mi proyecto empresario empezó con un trabajo práctico acá en la Fundación de Tucumán y para mí es un gran orgullo poder hablar sobre eso y sobre cómo a partir de la innovación mi vida cambió y un poco es transferirle a todos los tucumanos que existe esa posibilidad y que podemos ir mucho más lejos, que podemos soñar y que estos procesos de crisis o de cambio constante que se viven son oportunidades para avanzar. Hace 197 años este lugar generaba un ecosistema de cambio. Se fundaba la industria azucarera y seguramente acá podríamos llegar a hablar de que este es el primer centro de innovación que tuvo Tucumán, que marcó un antes y un después y que nos marcó la línea de tiempo de lo que hicimos en esta provincia. En el año 97, hablando de ese ecosistema, yo llegué a la Fundación de Tucumán sin saber absolutamente nada del tema empresario. Llegué con el solo objetivo de encontrar un ecosistema que de alguna forma potencie lo que yo tenía ganas de hacer. En primera instancia quería ser abogado, quería ser un buen abogado. Creo que soy el primer abogado de la maestría y la realidad es que Francisco López Cruz, que es otro amigo de la casa, me decía, bueno, pero ¿por qué te tengo que tomar a vos? Y le digo, bueno, por el desafío ese de que voy a ser el primer abogado que capaz que sale máster de la estructura. Y me cambió para siempre mi vida. Porque empecé a tener las herramientas que tenían que ver con administración de empresas, con finanzas, con economía, macro. O sea, todos conceptos que yo no había tenido en ese instante y que para mí fueron un antes y un después. Y a partir de los testimonios que yo recibí en la Fundación de Tucumán, testimonios que no solamente vinieron de los profesores, sino testimonios que vinieron de los socios de la Fundación de Tucumán. Porque también tenían experiencias disruptivas. O sea, cuando, qué sé yo, me tocó oportunidad de hablar con Vicente Lucci y me contaba cómo había sido su llegada, su cambio, su desarrollo, su proceso cuando hablaba con Oscar Luquino. O sea, para mí era marcar un antes y un después y por eso cuando Virgilio me convocaba a transferir un poco de la experiencia de este proceso que a mí me ha tocado vivir en los últimos 25 años, para mí también era de alguna forma intentar contarles que sin tener un contexto previo que hubiera dicho que yo podía llegar a generar algún proceso de cambio a nivel internacional o local, he podido llegar a hacer una serie de cambios fruto de estar en el lugar adecuado, en el momento oportuno, con la gente adecuada, que me motivó a generar estos procesos de cambio. Yo particularmente algunas veces cuando llegué, inclusive le sacaba una foto a la gráfica de Facundo porque le estaba aprendiendo. Pues en realidad creo que lo mío ha sido mucho más fluido y natural, sino simplemente a partir del descubrimiento de ir tomando una serie de situaciones y no pensando en la innovación como algo disruptivo, sino como algo de valor filosófico. Lo que a mí la Fundación me instaló fue: vos tenés que estar dispuesto a adaptarte a todas las circunstancias que se te presenten en tu camino. Por ejemplo, lo primero que me decía Carlos de Carlos, este profesor, que lo volví a encontrar en Chile dando yo una conferencia hace un año, era por qué, según él, los chilenos eran exitosos, y lo quiero contar porque realmente la anécdota es valiosa, y él decía, los chilenos no tenemos mercado, somos poco a nivel poblacional, tenemos poco territorio, no tenemos agua, no tenemos electricidad. Como no podemos competir entre nosotros, no podemos cerrarnos, salimos al mundo, pero no exportando productos chilenos, sino lo que nosotros exportamos son empresarios chilenos que terminamos siendo dueños de las compañías multilatinas que se mueven en Sudamérica. Somos dueños de los centros comerciales, somos dueños de las líneas aéreas, somos dueños de la electricidad, del gas. Tenemos como mercado a los 45 millones de argentinos, a los 30 millones de peruanos, a los colombianos, y eso a mí me marcó y por eso digo, como trabajo práctico, dije, bueno, yo quería ser abogado, quería ser banquero. ¿Cómo hago para generar una compañía multilatina que vaya a cubrir esa necesidad, o lo que yo pensaba que era una necesidad? Y a partir de eso empezamos a caminar. Primero Bolivia, Paraguay, Perú, el propio Chile, para terminar haciendo un resumen hoy de unos 1.300 clientes. La compañía que yo desarrollé no es una compañía masiva, ¿está? ¿Por qué? Porque al principio intenté desarrollar compañías de bolsa, intenté comprar algunos bancos en algunos lugares, etc. Pero me daba cuenta que no nos sentíamos cómodos porque no estaba dentro de nuestra propia génesis. Ahora, lo que sí estaba en nuestra génesis era entender que si yo, en vez de solamente pensar en Argentina, pensaba en el mercado latinoamericano
y el equipo mío se convertía en un equipo que todo el tiempo estaba acostumbrado a cambiar y adaptarse a las condiciones y a las circunstancias que presentaba Latinoamérica, nosotros teníamos una ventaja por sobre aquella persona que solamente estaba siendo conservadora y que quería hacer el modelo de negocio de la misma forma, entendiendo de que hoy, a través de la democratización que da la Internet, a través de la democratización de lo que da la revolución digital, es mucho más fácil. Dos cosas. Punto uno, llegar a ese consumidor, pero también es mucho más fácil perderlo porque las barreras de ingresos son mucho más bajas. Al final de todo esto, hoy estamos, como les contaba, mi principal mercado es México, el segundo es Brasil, el tercero es Chile, el cuarto es Perú, el quinto es Colombia, el sexto recién es Argentina. Y la realidad es que entender ese gen latinoamericano nos ha permitido, entre comillas, acompañar a empresarios latinoamericanos que hacen negocios en Latinoamérica, que hacen negocios en otras partes del mundo, pero también en convertirnos en un interlocutor válido para aquellos empresarios que están en Estados Unidos, que están en Europa y que quieren hacer negocios en Sudamérica. Cuando nos toca estar en una mesa, por ejemplo, en Nueva York, cuando ven Sudamérica la ven como una sola, no la ven a Argentina o a Brasil o a México por separado, los ven como uno solo. Y a partir del momento en que uno tenga capacidad para, de alguna forma, facilitar los negocios en toda Sudamérica, tenemos una ventaja. La compañía que nosotros tenemos tiene 160 personas trabajando. Estamos en 12 países, 160 personas. Las 160 personas están distribuidas en total en 20. Estamos en 12 en forma directa, pero estamos en 20 en lo que tiene que ver con el nivel de recursos humanos. ¿Y eso por qué se da? Porque hoy la comunicación, la tecnología, nos permite estar desarrollando negocios con lugares tan disímiles como Dubái, como Hong Kong, como Madrid y como Estados Unidos y como Miami o Nueva York al mismo tiempo, y también como Tucumán, porque todavía en Tucumán seguimos teniendo 16 personas trabajando, pero que no trabajan hacia Tucumán, no trabajan con tucumanos, trabajan brindando servicios hacia el exterior, exportando servicios hacia el exterior, y fundamentalmente porque también hay otro elemento de este ecosistema, que es que el tucumano es un profesional muy bien preparado. El economista tucumano es muy bien preparado, el abogado tucumano es muy bien preparado. Lo único que tenés que darle es la posibilidad de que juegue en otros partidos. Yo siempre al equipo le digo, nosotros podemos estar practicando en la Liga Tucumana de Fútbol, después pasar a la AFA, pero también tenemos la posibilidad de ir y exportarnos, igual que exportamos jugadores de fútbol, exportar profesionales y empresarios tucumanos hacia otro ámbito y entender que a partir de la tecnología el mundo es uno solo. Hoy por hoy yo puedo hacer un negocio en este instante solamente usando tecnología, usando un teléfono. Y quizá ahí está el desafío de lo que planteaba Virgilio, que no solamente sientamos que podemos hacer negocios territorialmente, que no solamente el lugar donde nosotros vivimos es el lugar en donde nosotros podemos desarrollar nuestra actividad comercial o empresaria. La marca Tucumán, entre comillas, hablando sobre el evento que recién vivíamos con la IDEP, es una marca exportable. Al fin y al cabo, anécdota al paso, hace 6 años yo hago la columna de Economía y Política en CNN. Y en CNN no me conocen como el argentino, me conocen como el tucumano. Y me dicen, el negro, ¿a dónde te vas? A Tucumán. Y hay un montón de veces en donde hago la columna de Política y Economía desde Tucumán, analizando, por ejemplo, alguna última disrupción del presidente Trump, porque lo que me toca hacer en CNN es el análisis político de cómo las políticas de Trump, por ejemplo, afectan a la comunidad latina americana. Entonces, para hacer un resumen, la idea, y esto era un poco el desafío que yo tenía cuando hablaba con Francisco, era contarles que una persona que no tenía un contexto previo empresario, porque no vengo de un contexto previo empresario, que lo máximo que aspiraba al haberme recibido en la Universidad de Santo Tomás de Aquino era ser un buen abogado de buenos empresarios a partir de estar en un ecosistema positivo, a partir de haberme juntado con otra gente que tenía capacidad emprendedora, innovadora, a partir de haber visto experiencia de otros empresarios, de haberme facilitado herramientas en ese proceso, mi vida cambió. Por eso yo aplaudo esta fundación del Centro de Innovación Tucumán, porque creo que en Tucumán hay mucho potencial. Y la última anécdota, y me tocaba compartirla con Facundo, en diciembre del año pasado,
hay un foro, se llama Latino Impacto Summit. Se hace en la sede de la ONU y la idea es que llevan a todos los latinoamericanos con algún tipo de influencia en Latinoamérica y que tienen ganas de hacer cosas de cambio, de innovación, de efectivo aporte de valor a sus propias comunidades. Y la anécdota que en ese lugar donde había latinoamericanos de muchos lugares, había 2 tucumanos. O sea, no había uno, había 2 tucumanos. Facundo, que recibió el premio a empresario del año ahí en el Latino Impacto Summit, y en el caso mío, que no me han llevado en primera instancia como tucumano, sino me han llevado como analista político que tenía que ver toda la coyuntura política internacional latinoamericana en el contexto en el cual se estaba viviendo. Pero yo le decía a Facundo, mira, 2 tucumanos en este momento podemos hacer un gran proceso de cambio. La idea, de alguna forma, parafraseando a Carlos de Carlo, era exportemos tucumanos al mundo, que hagan negocios en todo el mundo y que como tenemos amor por nuestro terruño y vayamos donde vayamos, seguimos siendo tucumanos, volvemos acá, vivimos acá, compramos cosas acá y nos gusta vivir acá, y vamos y volvemos. Pero siempre entendiendo que tenemos esa potencialidad de, a partir de la revolución del conocimiento, de estar en cualquier lugar en este mismo instante. Un plan de marketing que se puede estar vendiendo un country, pero no solamente de Tucumán, sino de cualquier parte del mundo, pero que lo desarrollas de acá, edición de video, programas de televisión. O sea, podés hacer millones de cosas porque hoy la tecnología te ha democratizado. Entonces el desafío es aprovechar estos ecosistemas que nos pone a mano la Fundación de Tucumán para que podamos desarrollar valor agregado hacia el futuro. Muchas gracias.